Kate recordaba hace poco una historia de un pequeño arbolito que estaba creciendo y tenía esperanza de ser un gran y hermoso árbol, pero vinieron los embates de la realidad de la naturaleza. Vinieron fuertes vientos, sequías, relámpagos, fuego, los animales también se acercaron a este pobre árbol y lo encontraron cuando fueron a verlo seco, doblado, chamuscado por el fuego, lo encontraron herido, lejos de lo que este hermoso árbol podría haber llegado a ser. ¿Alguna vez en tu vida tú sentiste que eso pasó, que no eras el árbol que estabas diseñada para ser, la mujer que Dios esperaba que tú fueras? Por supuesto. Yo creo que ya hemos venido hablando de cuáles eran estas realidades y todavía hay muchas cosas, pero sí, yo creo que una edad para mí muy difícil fue la adolescencia. Creo que es donde justamente adolece uno de muchas herramientas para ese cambio que está uno experimentando en lo biológico, ¿no? En su cuerpo, la percepción que va teniendo uno al compararse con las otras, de cómo se van desarrollando, de las cosas que van cautivando, ¿no? Que se ponen lindas y que van teniendo sus novios y como todas estas cosas que van ocurriendo en esta etapa. Y pues ante eso siempre estaba yo como ahí, como mencioné en el podcast pasado, como viéndome inferior, viéndome poca, no suficiente, que me faltaba, que era como la segunda opción, cosas como estas. Siento que así me percibía y no me dejaba ver realmente el valor que yo sí tenía. Todas estas cosas eran como una bruma, como algo que me ponía una venda de verme en lo que yo era, o al menos como Dios me veía, y me estaba viendo desde toda ese cúmulo de mentiras que tenía en mi mente acerca de mí, de mis propias necesidades no satisfechas, de una vida en la que yo sentía que siempre había una necesidad bastante grande que no me permitía llegar a brillar, ser la mujer que Dios esperaba que tú fueras y que quería que reflejaras, que quería ser. Y tú misma querías ser. Que quería ser. Y uno yo en esa edad fantaseaba mucho. Sí, yo que todas. Yo fantaseaba mucho imaginando una vida que no tenía. Escribiendo en un diario una persona que no era realmente yo, pero era lo que quería hacer. Y ese fue como mi momento de ese arbolito. Bienvenidas a Mujeres que Creen, un espacio donde nuestras dudas, esperanzas y creencias se entrelazan con la palabra de Dios para descubrir juntas la esencia de lo que significa ser mujer en Cristo. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Cómo nos guían las Escrituras en nuestro caminar diario? ¿Cómo podemos vivir una vida de fe auténtica y profunda, ancladas en la verdad bíblica? Aquí, cada pregunta es una invitación a profundizar en nuestra comprensión de la Biblia y cómo se aplica a nuestras vidas. Es un lugar para descubrir, reflexionar y crecer. Hemos explorado tantas dudas y encontrado tanta sabiduría en las palabras de la Escritura, y ahora queremos compartir con ustedes estas reflexiones. Soy Carolina Virgüez. Y yo, Caterine Barahona. Bienvenidas a Mujeres que Creen. Esos sueños que terminamos plasmando, que terminamos imaginando, que terminamos soñando en nuestra mente, pero que no se terminan de cumplir. Y que lastimosamente, por causa de tantas situaciones por las que pasamos, como lo hemos venido hablando, tantas heridas que han sido
traídas a nuestra vida, pues terminamos convirtiéndonos en las mujeres que no deberíamos ser. Y parte de esto también es a causa de nuestros padres. No sabemos si en ocasiones ignoramos o no nos preocupamos por conocer la forma en la que como padres influenciamos positiva o negativamente en la vida y en la identidad de nuestros hijos, sean hombres o sean mujeres. Y es especialmente importante cuando hablamos de las madres con las hijas. En este punto, muchas mujeres pues me han preguntado, bueno, ¿y por qué estamos leyendo este libro? ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no? Y la verdad es que no es que este libro esté lejos de lo que dice la palabra de Dios, sino que este libro nos ayuda a entender nuestro diseño como mujeres, y nuestro propósito es que como mujeres sanemos todas esas heridas, porque yo creo que en todas las iglesias pasa, conocemos a muchas mujeres que leen la Biblia, que oran, que asisten a la iglesia, que ayudan a los demás, pero vemos que su vida todavía no es, su identidad todavía no es como Dios desea que sea. No tiene y no refleja su esencia, no refleja a Jesús, no muestra el carácter de Dios a través de su vida. Algunas mujeres también me han dicho, es que yo no sé cómo hacer, es que no entiendo qué es lo que pasa, es que no sé por qué reacciono así. Y solo cuando nos adentramos en nuestro corazón, solo cuando abordamos esas heridas, solo cuando pensamos en nuestra manera de crianza, en la forma en la que mi madre modeló esa forma de ser mujer, esa identidad como mujer, porque cuando nosotras estamos con nuestras mamás como mujeres, aprendemos a ser mujeres, sí. Cómo comportarnos, aprendemos la ternura, aprendemos la compasión. También aprendemos cómo a través de la mujer, de la figura femenina, somos nutridas, somos acompañadas, somos consoladas, y también aprendemos del carácter de Dios. Y también aprendemos a reaccionar con enojo, con palabras fuertes, con maltratos, con palabras hirientes, o con ausencias, o con silencios. Y aprendemos también esas cosas de nuestra figura materna, que nos va definiendo ese camino a ser mujer. En lo adulto, ¿no? Que son las etapas, ¿no? que vamos desarrollando, pero que nos enseñan el comportamiento de una mujer, la esencia misma, y que por supuesto si hay un corazón herido, eso es lo que va a enseñar desde la herida, desde el dolor. Y yo creo que si habláramos de nuestros hogares y de nuestras familias, podemos empezar diciendo que fue un hogar o una familia disfuncional, y que ya partiendo de ahí empezaron a haber malos ejemplos, malas formas de reaccionar ante las situaciones, y eso ya empezó a determinar en nosotros también unos mensajes que nos hicimos a causa de las heridas recibidas del dolor de otros, que como que se nos transmiten, y es la forma en que vamos definiendo también nosotras a futuro una vida para cuando seamos madres, y eso yo lo experimenté cuando fui mamá. Claro, y algo importante de esto es que, así como tú lo dices, repetimos patrones, repetimos hábitos, repetimos reacciones, pero no es así como debe suceder, o no significa que porque nuestra madre nos lo hizo, nos lo modeló de esta manera, toda la vida y todas las siguientes generaciones van a ser así, porque Dios está interesado en sanar nuestro corazón, y también nosotras como iglesia, como Ministerio Maná, como mujeres que creen, estamos interesadas en acompañarnos como mujeres para sanar estas heridas, para encontrar esa suficiencia en Jesús, en su corazón, en lo que Él ya nos mostró con respecto a nuestra valía, para que podamos ser consoladas por Él,
pero también cambiar. Y eso es algo que ha pasado tanto en tu vida como en la mía. Porque ahorita que te hice la pregunta, lo hice en el pasado. Porque si lo hablamos en el presente, sí, todavía hay muchas cosas por sanar. Seguimos sanando y seguiremos sanando porque se van a seguir presentando heridas a lo largo de nuestra vida. Pero ya hemos sanado muchas de estas situaciones. Yo recuerdo que el hogar de mis padres no fue un hogar disfuncional, sino nuclear. Estábamos papá, mamá, hijos. Y mi mamá siempre fue una mujer presente, una mujer atenta, una mujer servicial, una mujer que estuvo ahí para nosotros, que estuvo para consolarnos, pero que también estuvo para regañarnos, para disciplinarnos. Y en el caso de mi papá sí fue un poco ausente emocionalmente. Mi papá no demostraba afecto. El Señor lo ha cambiado, el Señor ha hecho una obra en su corazón, pero hemos aprendido que cuando hay un padre afectivo y comprometido, eso apoya y ayuda en la autoestima de nosotras como mujeres. ¿Sí? Eso hace que tengamos unas habilidades sociales mayores, eso hace que tengamos un desempeño escolar y un bienestar psicológico que nos lleva a actuar de maneras correctas, que nos da un sentimiento de valía y que también nos permite como mujeres aprender cómo nos deben tratar, qué límites poner en cada una de las relaciones que tenemos. Pero lastimosamente nos damos cuenta de que hay, como lo decíamos en el podcast pasado, hay hombres ausentes, no solo de manera presente, o sea, que estén físicamente en el hogar, sino emocionalmente ausentes. Entonces, ¿qué hace que que estemos mujeres aún con problemas de desórdenes alimenticios, con problemas de ansiedad, con problemas de autoestima? Y eso es lo que el Señor ha venido sanando en tu vida y en la mía, pero que también todas las mujeres necesitamos sanar, reconocer, ir a la cruz de Cristo y dejar ese dolor allá para poder caminar en libertad en la vida que Él ya nos ha dado. Hay algo que para mí pensar en familia o pensar más bien en papá y mamá es como el mensaje de miren y aprendan, ¿sí? Es esa imagen, esa figura de autoridad que está ante los hijos para enseñarles a vivir, ¿sí? Ellos son los que modelan una forma de vivir a los hijos. Y justamente anoche me tuve que sentar disponiendo mi corazón en amor para enseñarle a mi hijo mayor los cambios que está presentando emocionalmente en su adolescencia, porque ya empieza uno a sentir que le hablan más golpeado, como que a responderle, como que a cuestionar lo que uno dice. Entonces yo digo, aquí está haciendo falta conversar sobre esto, qué está pasando en él y desde qué punto él también lo necesita abordar. Entonces estaba presente mi hijo pequeño y él escuchando quería también meter la participación, ¿no? Él también sabía. Entonces resulta que cuando le di la palabra, él me dice, mamá, entonces Dios puso a los papás para que de alguna manera fueran para nosotros como Dios, porque yo le estaba hablando a mi hijo mayor sobre la importancia de obedecer, o sea que por encima de todas las cosas un hijo obedece a un padre y esa es la forma como ellos aprenden también a obedecer a Dios. Entonces ahí fue donde mi hijo Pablo hizo la pregunta, como entonces Dios puso a los papás para que fueran para nosotros como Dios. Y bueno, yo tuve que aclararle como el concepto, pero le dije, en cierta manera Dios hizo y puso a los padres como el reflejo de Dios en cuanto a la autoridad y al cuidado, a la protección, a la provisión, al amor, a muchas cosas que son los padres para los hijos, y que de esa manera los padres van enseñando un camino a los hijos para conocer a Dios. Ese es
para mí el concepto de papá y mamá que debería ser, ¿no? Ese camino de reflejar y de mostrar a Dios a los hijos, puesto que Jesús siempre estaba como diciendo, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Ustedes me conocen a mí y están conociendo al Padre, es decir, estamos en un camino conectados a reflejar al Padre. Y esta frase como miren y aprendan de mí, miren y aprendan de mí. Esta es la forma que un padre le transmite a un hijo ese mensaje, pero que en un hogar disfuncional como el mío, pues aprendí de otra manera a responder a la vida en esos mensajes que, pues por supuesto, las heridas y los vacíos que dejaron, porque mis padres se equivocaron en muchas cosas, al igual que hoy en día yo me equivoco también como mamá, y vamos dejando esos vacíos, esos baches en la vida de los hijos, pero que en la vida de una hija, en mi caso, que fui hija, pues esa ausencia de mi papá marcó mucho en mi corazón como esa seguridad, sobre todo esa seguridad en quién era yo. Yo tenía de mi mamá como todo lo que ella pudo darme, como en ser mamá, madre, cabeza de hogar, pero de mi papá me faltó ese acompañamiento, esa presencia, ese cuidado también emocional, esa protección, esa presencia. Él estuvo, sí, pero no de una manera permanente, ¿sí? Entonces, eso es los padres y las madres hacia sus hijos, hacia sus hijas, en este caso que estamos hablando como mujeres, pues nos están comunicando ese mensaje, miren y aprendan. Entonces, de esas heridas que ellos también traen, nos están enseñando a nosotras de una manera equivocada. Y mira qué responsabilidad tan grande, ahora que nosotras somos madres, ahora que tenemos nuestros hijos, entender esto, porque como tú lo dijiste ahorita, seguimos lastimando, nosotras también nos estamos convirtiendo en las causantes de heridas en nuestros hijos. Y son heridas que podemos prevenir. Es mucho más fácil prevenir el dolor que lamentar, que corregir, que curar el dolor. Pero cuando no lo tenemos claro, cuando no lo sabemos, cuando ni siquiera estamos pensando en eso, porque no somos conscientes y no hemos sanado nuestras heridas, seguimos lastimando el corazón de las generaciones que vienen, sean hombres o sean mujeres. Y mira que le preguntamos, tenemos para hoy varios audios de mujeres que nos han hablado de sus heridas, que no solo fueron causadas por sus padres, sino en general. Pero escuchemos algunos de estos audios para que conozcamos heridas, algunas que han recibido mujeres que están a nuestro alrededor. Una de mis heridas fue que mi papá no quiso darme estudio por ser mujer. Una de mis heridas fue escuchar que mi mamá no me esperaba, no fui deseada. Mi herida fueron causadas por las palabras negativas que me dijeron desde niña. Mi herida fue el rechazo y fue por el bullying que experimenté en el colegio. Mi herida es por la agresión física y verbal de parte de mi papá hacia mi mamá. Entonces, fíjate, Katy, ¿con cuántas de esas nos identificamos? ¿Cuántas de esas heridas también hacen parte de nuestro paquete? Porque es que aquí nos hablaron de una herida, cada uno nos habló de una herida. Cuando les hacíamos la pregunta, nos decían, ¿pero cuál? No, la que recuerdo, la primera que se te viene a tu mente. Y bueno, acá no lo podemos poner, pero todas ellas seguían hablando con respecto a su herida. Necesitamos hablar de nuestras heridas porque es la única forma en la que podemos sanar. Cuando nos decían un padre que yo a mi hija no le doy estudio porque es mujer. Cuando un padre golpea a una mamá. Cuando una mamá se deja golpear por este padre
inevitablemente los hijos, las hijas están teniendo un modelo equivocado de cómo debería ser una relación de pareja, una familia, entrando a una mujer porque no le están dando la valía que tiene, no le están diciendo lo que Dios ya nos dijo, no nos permiten creer y tener clara nuestra identidad, la forma en la que Dios nos diseñó. Si ustedes lo recuerdan, si tú lo recuerdas, Kate, decíamos en el primer capítulo, leyendo este libro, que nosotras somos la corona de la creación. Así es. Que si la creación sin nosotras no era lo que debía ser, no se podía terminar. Y en estos momentos estamos hablando de mujeres que están escondidas, menguadas, que ni siquiera quieren salir a la luz, porque su identidad ha sido dañada y ha sido lastimada por las heridas que han experimentado a lo largo de su vida. Entonces empezamos a creer que algo en mí está mal, que yo estoy dañada. Así es, cuando recibimos estos mensajes de las heridas, tomamos determinaciones, tomamos decisiones de cómo evitar que nos sigan lastimando. Y ahí es donde ponemos el corazón de piedra, el corazón duro. Y tal vez a unas se les exterioriza más que a otras, pero todas finalmente tratamos de huir y escondernos en eso. Sí, porque, perdóname, el dolor está ahí, sí, y puede que lo digamos específicamente, o puede que nuestras actitudes y reacciones lo evidencien. Eso es lo más evidente. Las reacciones son lo más evidente del dolor y de las heridas que siguen en el corazón, sin resolverlas, sin procesarlas, sin sanarlas, por supuesto, sin llevarlas a un proceso de un duelo, de un perdón y por supuesto de no entregarlas a Jesús, de no entregarlas a Él. Porque algo tenemos claro y hemos venido entendiendo en este camino es que tenemos una condición de pecado desde Adán y Eva. Desde la Eva que cayó en el paraíso, nosotras como mujeres cargamos esa condición también en nuestra naturaleza. Y ese pecado y ese es lo que nos lleva a herir a otros y a recibir de otros esas heridas. Sí, eso que tú dices es tan delicado porque una persona herida hiere mucho. Y nos duele la injusticia, nos duele que lastimen a otras personas, nos duele, nos molesta, nos indigna que alguien le abuse sexualmente de una niña, que le golpee a una mujer, que robe, nos molesta. Pero nosotros, nos molesta cuando otra persona es víctima, pero nosotros cuando no sanamos, nosotras cuando no hemos sanado nuestras heridas, nos convertimos en victimarias. Así es. En las que causamos también el dolor a otros. Así es. No sabemos cuándo con una palabra, porque no pudimos callar. Cuando con una mirada, porque no aguantamos, no controlamos nuestras emociones. Cuando con una reacción estamos lastimando a otras personas, porque ninguno conoce el dolor con el que carga otro. Y justamente eso desde casa es que se empieza a recibir. Es desde casa que se empiezan a recibir esas palabras hirientes que uno llega a entender que las palabras duelen más que un golpe, ¿sí? Duelen más porque son más difíciles de borrar de la mente, del corazón, y van generando estos mensajes destructivos, estas mentiras que se vienen a instalar en la mente, porque vienen de esas figuras de autoridad que son sobre nuestra vida, nuestros padres. Y no solo de autoridad, sino de amor, porque se supone que los padres somos los que más amamos a los hijos. Y por supuesto es una autoridad que se gana por ese amor, por ese cuidado, por ese respeto incluso que los padres hacia los hijos también deben tener. No es esa autoridad impositiva ni autoritaria, no, es esa autoridad que se gana por el amor que
que se tiene hacia los hijos. Entonces, al igual que Adán y Eva cayeron, todos nosotros hemos caído también en el pecado. Nosotros a veces hablamos de heridas, de dolor, de sufrimiento, pero todo esto tiene trasfondos en el pecado. Y cuando no entendemos la necesidad de un arrepentimiento, de volvernos a Dios, de entregar nuestra vida a Él, de permitir que Él entre a nuestra vida a hacer su obra, entonces realmente no vamos a ser las mujeres en la feminidad que Dios diseñó, sino que vamos a ser mujeres con una coraza de dolor y de dureza, que vamos a distorsionar totalmente esa feminidad que Dios diseñó. Y nos creemos y nos sentimos que no somos suficientes y terminamos llenas de vergüenza. Y esa vergüenza nos aleja no solo de las personas que están a nuestro alrededor, no solo de nosotras mismas, sino de Dios mismo. Porque no somos capaces de acercarnos a Él. Recuerdo el Salmo 32:2 que decía David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así sucede en nuestra vida, así sucede con nuestro corazón cuando nosotras no hablamos de nuestro dolor y aún cuando no reconocemos que algo nos dolió. La vulnerabilidad, cuando no somos vulnerables, que es la forma en la que Dios nos diseñó. Y algo que es muy bonito es que, como lo hablábamos en el segundo tiempo, en uno de los podcasts, Dios desea intimidad. Dios anhela que lo busquemos. Dios tomó la decisión de darnos voluntad y lo hizo, pero de esa manera mostró su vulnerabilidad. Así es. No podemos ver a Dios vulnerable, pero Dios se mostró a nosotros como vulnerable, no porque sea débil, sino porque la vulnerabilidad es fortaleza. Es mostrarse tal como es. Creo que tiene la humildad. Jesús es precisamente el que nos enseña esa vulnerabilidad y esa humildad en reconocer, en mostrarse tal como es, sin querer decir que va a perder su esencia y su identidad. Esto lo podemos recordar en Filipenses capítulo 2, cuando dice que Jesús se despojó de su belleza de ser de Dios y fue hombre. Dice, se rebajó a ser un ser humano y aún más allá fue y se mostró como siervo. Él fue en esto totalmente vulnerable, humilde, pero no dejó de ser Dios por esto. No perdió su poder, no perdió su dignidad, no perdió su identidad como hijo de Dios, sino que mostró en esto un poder aún mayor. Y esa capacidad de no perderse siendo vulnerable. El que nos dice Pablo, aprendan de él, que fue humilde, aprendan y tengan esta misma actitud. Y a eso nos cuesta mucho, porque justamente esa tendencia en el corazón a ser independientes, orgullosos, altivos, soberbios, a tener el control, hacerlo a nuestra manera, es justamente lo que nos distancia de esa vulnerabilidad. Porque no queremos mostrar que somos, creyendo decir débiles, que no es ser débil, no es ser débil, la vulnerabilidad no es ser débil, es mostrarnos tal y como somos, que sufrimos, que nos dolemos, que tenemos necesidades, pero esto no quita el valor de lo que somos realmente. Y mira que a veces ni siquiera entendemos nuestras emociones y por eso es que no podemos sanar. A veces, como no queremos sentirnos vulnerables, decimos, no, esto me molestó. No, en realidad me dolió, en realidad me sentí indignada, en realidad me decepcionó, pero sencillamente lo ocultamos en el mal genio, en la rabia, en la venganza.
en castigar con la indiferencia. Ajá, y terminamos haciendo cosas que no son correctas, terminamos actuando de maneras equivocadas, terminamos haciendo aún lo que creemos que los demás quieren que hagamos. Nos comportamos de determinadas maneras para agradar a los demás, para no ser rechazadas, para no tener dolor, porque lo escuchábamos en estas mujeres que nos daban sus testimonios. Algunas de ellas fueron rechazadas, algunas fueron no deseadas. Y así tenemos muchísimas historias de mujeres que terminaron convirtiéndose y actuando de la manera en la que otros querían, porque ni siquiera entendían qué era lo que pasaba en su corazón. Yo escuchaba a una mujer que me decía, pero es que yo no sé por qué actúo así. Yo no recuerdo dónde empezó esto. Y eso solo lo podemos comprender y solo lo vamos a poder identificar y lo vamos a sacar cuando vayamos a Dios, cuando lo busquemos a Él y cuando le pidamos y estemos dispuestas, porque para estar dispuestas a sanar, para sanar tenemos que estar dispuestas a sanar. Cuando estemos dispuestas a sacar toda esa basura que hay en nuestro corazón y liberarnos, quitarnos ese peso y permitir que el Señor nos sane, permitir que el Señor nos limpie, permitir que el Señor esté ahí con nosotras. El Salmo 147:3 dice que el Señor restaura a los de corazón herido y cubre con vendas sus heridas. O sea, no es simplemente decir que la herida está ahí y ya, sino recibir la sanidad también de parte de Dios. Y es algo que entendiendo precisamente que Jesús también sufrió el dolor, también sufrió, nos hace sacar el enfoque de que somos las únicas que sufrimos, que somos pobrecitas. Yo tengo todas estas heridas de mi infancia, de mis padres, de mi juventud, y pobrecita yo con todo este dolor y este sufrimiento que me ha tocado vivir. Todo es válido, se valida, se reconoce, pero tenemos que mirar a Jesús. No podemos seguirnos mirando a nosotras mismas y llorando en nuestro dolor, porque es que hubo uno que sufrió y se dolió más, y fue Jesús. En Isaías 53, verso 3 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaron mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Jesús mismo fue varón de dolores, quiere decir que Él experimentó toda clase de dolor, de desprecio, de rechazo, de abuso. Cuando vemos su pasión entregando su vida, los que lo despreciaron, los que lo escupieron, los que lo rechazaron, lo insultaron, lo avergonzaron dejándolo desnudo, o sea, tantas cosas. Jesús mismo fue ese varón de dolores y de sufrimiento, pero Él no se quedó así. Y Él es el que nos da la esperanza de que nuestra vida no se va a quedar así, sino que justamente porque Él dejó todo eso en la cruz, es que nos da esa esperanza de que vamos a ser sanos, de que vamos a ser consolados, de que van a vendarse nuestras heridas y vamos a ser restauradas para ser conforme a su imagen. Entonces es el momento de decir, sí, yo reconozco, tengo una herida, recibí herida de mis seres más amados y esto condujo que mi vida tomara decisiones, consecuencias, tomara determinaciones por esos mensajes, pero ahora, ¿cuál es el mensaje que debe quedar para mí? Es lo que hizo Jesús, y es lo que Jesús hizo y dice para mí. Y es encontrar en Él el amor que tanto estamos buscando que otros nos den, porque buscamos desesperadamente que nos amen, buscamos desesperadamente ese deseo y ese anhelo de nuestro corazón, pero no lo hacemos en Él, no lo hacemos encontrando, como tú lo dices, y viendo todo lo que Él ya sufrió, pero por amor a nosotras, que nos comprende, que sabe lo que puede haber en nuestro corazón herido,
sino que lo buscamos desesperadamente en cosas del mundo. Como lo decíamos en el anterior podcast, lo buscamos en esos mimos o en las personas o en las relaciones, y una vez más estamos buscando en el lugar equivocado. Y cuando buscamos una solución equivocada para un problema, pues ¿qué va a suceder? Que el problema no se soluciona, Se va a hacer más grande. que se va a hacer más grande y terminamos adoptando cosas para aparentemente salvar nuestra vida cuando Jesús ya salvó nuestra vida. Ya hizo en la cruz lo que necesitábamos para poder salir de todo esto. Y además necesitamos volver a confiar en Dios. Necesitamos volver a confiar nuestro corazón a Dios. Yo creo que ese es el punto justamente al que tenemos que llegar en esta reflexión. Si hemos recibido una herida, cualquiera que sea, y por la forma que haya llegado, entendemos que nos dejó un mensaje y que ese mensaje seguramente nos llevó a tomar decisiones aún más dolorosas, pues tenemos que entender que en este momento tenemos una decisión que tomar, una decisión en nuestra mano, y es ¿qué vamos a hacer con esta herida? ¿Qué vamos a hacer con este dolor? ¿Lo vamos a seguir cargando? ¿Lo vamos a seguir llevando? ¿O quiero tener esa sanidad, ese consuelo y eso que Jesús está ofreciendo, que ya lo hizo, que lo dio para mí, que lo ofertó, y que yo soy la que en este momento ahora tomo la decisión de recibirlo, de abrazarlo para mi vida y de vivir y disfrutarlo porque Jesús ya lo hizo? Y mira que a veces hacemos preguntas equivocadas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué no alguien hizo algo? ¿Por qué lo permitió? Ajá. Y en realidad cuando digo que son preguntas equivocadas es porque pues a veces resolver esa pregunta no sana nuestro dolor, no suple nuestra necesidad. Y entonces en estos momentos la invitación, mujeres, es a dejar nuestro pasado atrás. No somos responsables por muchas de las heridas que nos causaron, pero sí somos responsables de nuestro futuro, de lo que vamos a hacer a partir de este momento, de las decisiones que tomamos para empezar a caminar en libertad y en la vida que ya Dios deseó para nosotras. Entonces, Kate, ¿te parece? Vamos a orar por cada una de estas mujeres hermosas, por nosotras, por nuestras madres, para que tomemos en estos momentos la firme decisión de sanar nuestras heridas, de reconocer nuestro dolor, llevarlo a la cruz de Cristo y empezar a caminar en libertad. Así es. Para todas ustedes, mujeres, oramos en el nombre de Jesús, que sus vidas de sufrimiento, de dolor, lleguen a este momento de entregarlo a la cruz, de confiar en la obra de Jesús, en lo que Él ya hizo, en lo que Él ya sufrió, en lo que Él ya ganó para ti. Esta vida que puede ahora ver la luz, ver la restauración, ver la sanidad, ver el consuelo, cambiar y transformar ese corazón herido por un corazón de gozo, de alegría, por un corazón con una vida que tiene para vivir en plenitud, porque Jesús ya lo hizo. Así que oramos por cada una de ustedes que sean restauradas en esa fe que comprende que Jesús da vida y vida en abundancia, que Jesús otorga sanidad, que Jesús transforma el corazón de piedra en un corazón de carne para que así puedan comprender su buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Kate, estamos invitadas de aquí en adelante a caminar en libertad. Así es. Hasta pronto. Hasta la próxima.